A estas alturas estarás ya completamente cansado de escuchar hablar de Trey Lyles y de cómo encaja en el Real Madrid. Pero hoy aquí vengo a hablar otra vez, vengo a añadir un poquito más de aspectos y un poquito más de análisis sobre el nuevo jugador del conjunto blanco. Esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet. Sí, sé que llego tarde a hablar de Trey Lyles. Sí, también sé que os dije que ibais a tener un vídeo más pronto que tarde, pero a veces con el Eurobasket y con todas las cosas que tenemos que tratar aquí en el canal, pues bueno, yo soy solamente una persona y llego hasta donde llego, pero quería cumplir y traeros aquí un vídeo de análisis de cómo encaja y cómo creo que puede funcionar Trey Lyles en el Real Madrid. Antes de empezar, como siempre, recordad que tenéis la revista del mes de septiembre en vuestros kioscos y en nuestra tienda online, que además es la guía de la Liga Endesa 2025-2026, en análisis de los 18 equipos con todas las plantillas, los puntos más importantes y otras claves que no os podéis perder. La podéis comprar en nuestra tienda en gigantes.com/tienda o en cualquier kiosco. Como siempre, bien, hecha la promoción, vamos con el vídeo en profundidad. ¿Quién es este Trey Lyles y por qué es un fichaje tan interesante desde la perspectiva del Real Madrid? Estamos hablando de un ala pívot de 29 años, nacido en noviembre de 1995, es decir, en unos cuantos meses cumplirá los 30. Mide 2,06 según Basketball Reference y pesa 106 kilos. Se trata de un jugador canadiense que cuenta como extracomunitario. Ha tenido muy poquita trayectoria en el baloncesto FIBA, es decir, ha sido convocado en muy pocas ocasiones con la selección canadiense y su rendimiento pues tampoco ha llamado mucho la atención porque no ha contado con muchos minutos. Por tanto, se pueden sacar muy poquitas conclusiones del aporte de Trey Lyles con la selección canadiense. Así que nos vamos a centrar sobre todo en su aporte y en su carrera en la NBA, la cual yo he seguido de cerca durante los últimos años. ¿Por qué? Pues porque a veces me gusta mucho ver a los Sacramento Kings. No hay una explicación racional detrás de esto, pero sé bastante bien de lo que hablo cuando se trata de los Kings y se trata de Trey Lyles. Bien, hablemos rápidamente de su trayectoria en NBA. Fue elegido en el pick número 12 del draft de 2015 por los Utah Jazz, tras pasar por la Universidad de Kentucky, que en ese momento Kentucky era un acelerador de prospects NBA. Trey Lyles era uno de los 15 mejores jugadores de high school en su clase y así rápidamente emergió en la liga estadounidense. En Utah pasa las 2 primeras temporadas y de ahí es traspasado a los Denver Nuggets a cambio de Donovan Mitchell. No tuvieron muy buen ojo los Denver Nuggets, pero bueno. Tras acabar su contrato rookie, firma por una temporada con los San Antonio Spurs, con los cuales disputaría durante todo ese curso 2019-2020. Posteriormente firma con los Detroit Pistons y serán los que le traspasen a los Sacramento Kings, donde se queda finalmente. Eso ha dejado una muestra de 650 partidos con 7,6 puntos, 4,3 rebotes y un 34,7% de acierto en triples. Su última temporada en los Sacramento Kings promedió 6,5 puntos, 4,6 rebotes y un 34% de precisión desde el triple. ¿Qué perfil puede ser este Trey Lyles en comparación a lo que ha tenido el Real Madrid en las últimas temporadas? En mi opinión, es un poco parecido a lo que ha sido Gerson Yabusel, solo que Gerson Yabusel tenía una mayor amenaza desde la larga distancia y era un jugador que destacaba mucho más desde el punto de vista físico, pero es el mismo prototipo, con ciertas diferencias. En algunas cosas lo hace mejor Yabusel, en otras lo hará mejor Trey Lyles, pero bueno, para que nos hagamos una imagen mental del jugador del que estamos hablando, tiene bastantes similitudes. Bien, hay un punto importante y quiero empezar con esto, que es la cuestión del triple. Vamos con la segunda parte del vídeo y es la cuestión del triple, es decir, ¿qué tipo de jugador es Trey Lyles? A estas alturas, como os digo, ya habréis oído que es un 4 abierto, que viene a meter un montón de triples, que es el jugador que va a revolucionar la posición de 4 en el Real Madrid, pero yo vengo a bajar un poquito las expectativas al suelo. Como ya os habréis dado cuenta por mi mención del porcentaje de acierto desde la larga distancia, no es un jugador que destaque especialmente desde el triple, porque un 34% de media de carrera y un 34,7% de carrera y un 34% clavado durante la última campaña no es el mejor acompañamiento. No es el mejor acompañamiento para tratar de ubicar a Trey Lyles como una amenaza desde el triple. Para que nos hagamos una idea, la media de acierto de la NBA ahora mismo desde la larga distancia es del 36%.
Por tanto, Trey Lyles estamos hablando de un jugador que está por debajo de la media de acierto exterior. En definitiva, se trata de un 4 abierto, alguien que abre el campo, pero no es una gran amenaza desde el triple. Eso no significa que no pueda tirar, eso no significa que no pueda anotar desde el triple, sino que no es un jugador tan fiable como en primera instancia puede parecer por el perfil que representa. Se ha dicho mucho durante estas últimas semanas que es un tirador, pero es que eso no es así, y os explico el porqué. En situaciones de catch and shoot, es decir, en situaciones en las que un jugador simplemente recibe y tira, en esta última temporada anotó un 35,7%. La media de la NBA en ese tipo de situaciones es de un 37,2%. Y la mediana es de un 37,4%. Estamos hablando, volvemos a lo mismo, estamos hablando de un jugador que está un 2% por debajo de lo que es la media y la mediana de la NBA. Una NBA donde cada vez se tiran más triples, donde hay un porrón de jugadores y se juegan un porrón de partidos. Es decir, es una muestra lo suficientemente grande como para determinar, y o al menos establecer, que estamos ante un jugador que no es una gran amenaza desde el triple. Un apunte, la línea de 3 puntos en Estados Unidos, en la NBA, está un pelín más lejos que en el baloncesto europeo. ¿Puede ser un factor a tener en cuenta? Bueno, no lo sé, pero es importante también mencionarlo para contextualizarlo todo y para que nos hagamos una opinión, nos hagamos una imagen mental. Yo, lo que os digo, yo os vengo a contar cuál es su realidad en el baloncesto NBA. Cómo pueda encajar aquí y qué expectativas podamos tener es algo diferente. Yo puedo dar mi opinión y podéis no estar de acuerdo, como siempre, desde el respeto. Yo os cuento los datos. Bien, en las últimas temporadas, en situaciones, como digo, de catch and shoot, en 2024 anotó un 40%, que es su mejor dato de toda su carrera. Previamente, en la anterior, en la 2023, en la 22-23, se fue al 37,4%, es decir, que volvió a los números habituales de su carrera. Tuvo un pico muy alto y desde entonces no ha conseguido igualarlo. ¿Es un tirador? No, pero creo que sí que puede ser alguien que, a pesar de encontrarse por debajo de la media, puede ser una figura que te ayude mucho en ese tipo de posiciones y en ese tipo de situaciones. Es un jugador de su tiempo, que está obligado a depender mucho del triple, aunque en otros contextos o en otros momentos pudiera haber dependido bien más de la media distancia, bien más del pick and pop en situaciones de tiro de 2 puntos, pero creo que en un contexto como el baloncesto de Euroliga, baloncesto de Liga Andesa, es alguien que puede oscilar mucho, es decir, habrá días que haga un 30% o un 20% y habrá días que meta el 50, el 60 o el 70% de sus triples. Dependerá mucho del volumen de lanzamientos del cual disponga. No creo que vaya a tener más de 3,5 triples, que es lo que le vimos durante estas últimas temporadas en los Sacramento Kings. Eso sí, y esto es importante decirlo, a mí hay una cosa que me gusta bastante de Trey Lyles y es su capacidad para recibir y atacar desde la larga distancia. Tiene un movimiento muy clásico en el que recibe después de un pick and pop o simplemente tras un pase, finta, el rival cae en la finta porque le han dicho desde el scouting que la mayor parte de sus lanzamientos son triples y entra a canasta en división. Lo hace con relativa asiduidad, los porcentajes no le acompañan mucho, luego iremos un poquito con ello, pero creo que es algo que en Euroliga y en Liga Andesa puede sacarle mucho rendimiento. Lo único malo, como siempre digo, es que la mano izquierda la tiene un poquito de adorno, tiende a finalizar casi siempre con la mano derecha, aunque la situación y la lectura táctica te obliga a acabar con la mano izquierda. Si el Real Madrid buscaba un 4 abierto, en mi opinión, creo que les hubiese encajado mucho mejor a Amir Coffey, que es más joven, tiene un mayor despliegue físico y una mejor carrera desde la larga distancia. Es uno de los mejores, uno de los mejores tirandino, es uno de los jugadores de defensa y triple que más me han llamado la atención estas últimas temporadas y de hecho se ha visto obligado a firmar un Exhibit 9, con los Milwaukee Bucks, que es un acuerdo simplemente de pretemporada, es decir, un contrato que por pelear por un último puesto en la rotación. Bien, la cuestión física. Lo bueno que tiene la NBA es que hay datos para absolutamente todo, que están en abierto y que te permiten ir al detalle más pequeño. Trey Lyles es un jugador que no destaca principalmente por su físico, ni por su rapidez, ni por su despliegue. Entre los jugadores con más de 65 partidos durante la última temporada, Trey Lyles fue el 33º que menos distancia recorrió de media por partido de toda la competición, el 33º de una muestra de 200 jugadores. Esto se tradujo en que recorría unos 2,41 kilómetros por partido. Su velocidad media por encuentro alcanzó los 6,8 kilómetros por hora, que le ubica en el puesto 107 de entre los jugadores más lentos de esta misma lista, con estos mismos filtros que he colocado en NBA Stats. Es un jugador que con los años ha perdido la chispa que tenía en Denver, que tenía en Detroit y que tenía en San Antonio, que se ha ido haciendo
mucho más dependiente del rol que le asignaban en los Sacramento Kings y teniendo simplemente que poner bloqueos, salir hacia afuera a tirar y en alguna que otra ocasión ubicarse tanto en las esquinas como atacando de fuera adentro. Y esto también nos lleva a la cuestión defensiva. Trey Lyles, y esto lo digo con total seguridad, es uno de los peores defensores en el puesto de 4 de toda la NBA entre aquellos que han tenido un volumen importante y más de 60 partidos. No es un jugador que destaque principalmente por esta cuestión, tiende a despistarse, tiende a ser irregular, tiende a tomar malas decisiones y como no es lo suficientemente rápido, no puede con cuatros que son más bajitos y más físicos, pero tampoco puede contra pivots grandes que son pues bueno, que le sacan más tamaño, que le sacan más peso y que tienen un mejor desempeño a nivel ofensivo. ¿Esto en qué se traduce? En que durante esta última temporada con los Kings permitió el 70% de acierto a sus rivales en el aro. Un 70% de acierto de sus rivales en el aro es un dato terrorífico a nivel defensivo. Y en el resto de la pintura, es decir, excluyendo el aro, pero sí en el resto de la zona pintada, permitió un 50%. Para que os hagáis una idea, él mismo como jugador anotó el 64% en el aro y el 30% en la pintura, para que dimensionemos un poco el contraste de su aporte en ataque respecto de la defensa. Y cuando vamos un poquito más al detalle, cuando segmentamos un poco por las jugadas en las que se ve involucrado, ocupó el percentil 31 en defensa del pick and roll, es decir, de bloqueo y pase al continuador. Esto significa que permitió 1,20 puntos por posesión defendida en situaciones de pick and roll. Mientras que en defensa de bloqueo directo contra el manejador o en cambio también tuvo un percentil malo, un 31, y permitió 0,94 puntos por posesión. Los percentiles, cuanto más bajo, peor, cuanto más alto, mejor. Para resumir, por si alguien no controla este tipo de términos. En situaciones de aclarado, estaba en el percentil 35 y permitió 0,98 puntos por posesión. Al poste no lo hizo mal, percentil 64, es decir, por encima de la media, y permitiendo apenas 0,92 puntos por posesión. En líneas generales es un defensor por debajo de la media, que ha permitido un 48% de acierto a sus rivales en términos generales durante esta última temporada, y un 49% en la pasada, un 49% en 2023 y un 50% en 2022. Esto nos lleva al uno de los puntos finales del vídeo, y es qué puede ofrecer al Real Madrid y cuál puede ser su rol. En la NBA yo creo que se había quedado ya sin hueco. En Sacramento seguía teniendo un rol en la plantilla porque era un jugador veterano que necesitabas y que en el banquillo no lo había hecho del todo mal, sobre todo teniendo en cuenta cómo habían funcionado los Sacramento Kings y que le habían dado un buen contrato después de esa gran temporada que tuvo en la 2022-2023. Pero al no ser una gran amenaza desde el triple por ese 34% en la última temporada, al no ser tampoco una gran amenaza finalizando en el aro y en la pintura, 64% y 30% acierto en la pintura, que es un dato muy demoledor, pues nos encontramos ante un Trey Lyles que se ha visto obligado prácticamente a salir de la NBA y buscar un nuevo escenario. El Real Madrid es un escenario magnífico para que pueda encontrar el punto final de su trayectoria en el continente europeo, pero es una apuesta en cierta medida arriesgada desde el punto de vista del conjunto blanco. Hay un aspecto que merece la pena destacar a la hora de hablar de cómo puede encajar y qué puede aportar Trey Lyles en el Real Madrid, y es su acierto desde las esquinas. Trey Lyles, donde más destacó desde el triple fue en los laterales. Anotó el 37,3% desde los tiros en las esquinas, que es un dato muy positivo respecto del 32,5% que conectó en la frontal, tanto desde los codos como desde la punta en cabecera. Es una pena que en el baloncesto europeo apenas haya situaciones en las esquinas para los tiradores y ese tipo de jugadores pues no destaquen especialmente, además de que las situaciones de recepción y tiro en el baloncesto europeo son muy limitadas y se dan la mayor parte de las ocasiones en secuencias muy largas de bloqueos indirectos o bien en pick and pop, que cada vez los equipos Euroliga lo defienden mejor y se convierte en un aspecto muy importante. No hay que irse muy lejos para encontrar esa final de la Copa del Rey entre Unicaja y Real Madrid, donde los verdes les hicieron muchísimo daño con Kravis, pero en la mayor parte de ocasiones es fácilmente contrarrestable desde el punto de vista defensivo. Y como digo, lo más fácil es que acabemos viendo a Trey Lyles encajar y conformar asociaciones con Facundo Campazzo, con Andrés Félix, para esas situaciones de 2x2, donde él pueda recibir en cabecera,
pueda anotar desde 3, pueda recibir y atacar. Eso es donde yo ahora mismo más veo el encaje rápido de Trey Lyles en el conjunto blanco. Queda ver cuál es la manera que tiene Sergio Scariolo de encajarle y de darle sentido dentro de esta rotación. No creo que haya mejores entrenadores para adaptar un perfil como el suyo, como Sergio Scariolo en general en el baloncesto europeo. Pero también hay otro aspecto que son las continuaciones cortas, donde se le puede dar el balón en la media distancia, pueda intentar elevarse desde ahí, lanzar una media bomba o seguir redistribuyendo el balón como suele ser habitual en este tipo de situaciones. Queda ver si le veremos como anotador en el poste bajo, como hemos visto con Mario Hezonja, como vimos con Gaby Deck, pero como digo, queda mucho para sacar conclusiones del juego de este Real Madrid, que va a ser un proceso en construcción durante las próximas semanas, durante los próximos meses, a la vista de ese desarrollo de Sergio Scariolo y una plantilla que ha experimentado múltiples cambios. Bien, vamos con la valoración final y las expectativas que tengo. Trey Lyles, en resumidas cuentas, a mí no me termina de gustar. No me gusta como jugador en NBA. ¿En Europa lo puede hacer bien? Yo le voy a dar, como siempre, ese voto de confianza, al igual que con Chuma Okeke, al igual que con otros tantos jugadores que han desembarcado este último verano en la Liga Andesa. He seguido, como os digo, mucho su trayectoria tanto en Denver como especialmente en Sacramento. Sé de lo que hablo y su personalidad creo que es lo que menos me termina de encajar en un club como el Real Madrid. ¿Por qué? Porque es dado a la gresca en momentos de alta tensión en el baloncesto de NBA. Se comió una sanción, si no me equivoco, en 2023 por una situación de este estilo. Espero que pueda ir creciendo y que se adapte a la competición y al club, porque, y es importante recordar un aspecto crucial en su carrera, que es la razón por la que fue traspasado de los Utah Jazz. Trey Lyles fue movido de Utah porque no le gustaba la franquicia y no le gustaba ni el entrenador ni la ciudad. Hay un célebre podcast con Richard Jefferson que comparten, creo que es en el año 2020, donde él explica que no le gustaba en absoluto los métodos de Quinn Snyder porque les obligaba a los jugadores a entrenar durante 3 horas, que en el baloncesto europeo es más habitual de lo que creemos por el simple hecho de que ahí se incluye la preparación física, las sesiones de tiro, las sesiones tácticas, las sesiones propiamente dichas de entrenamiento. Por tanto, esperemos que haya terminado de madurar y de desarrollarse como jugador y como persona, porque pedir un poco el traspaso o la salida de una ciudad como Salt Lake City y una franquicia como los Utah Jazz, que son ejemplares en la gestión de los jugadores y es un ambiente muy tranquilo para un profesional, como buena parte de los jugadores han remarcado a lo largo de las ocasiones que han tenido. Espero que sea consciente del lugar al que va, de la trascendencia y de la importancia que tiene un club como este, al igual que todos los clubes de la Liga Andesa, pero especialmente este con la estructura que tiene. Pero bueno, esperemos que todo este tipo de cosas hayan quedado en el pasado, pero me parecía importante recordarlo, traerlo, ponerlo encima de la mesa y explicarlo para que tengáis una imagen general y lo más aproximada de un perfil como el de Trey Lyles. Dejadme en comentarios qué esperáis de él, qué os parece la figura de Trey Lyles en el Real Madrid y cómo creéis que puede encajar. Yo aquí, como siempre, os he contado mi película. Estaré acertado, no lo estaré, me equivocaré, acertaré en algunas cosas, en otras no. No pasa nada. Lo importante es que compartamos nuestra opinión desde el respeto y entendiendo que yo aquí os digo un punto de vista, trato de ser lo más objetivo posible, pero hay cosas que yo no puedo cambiar. Si un jugador mete el 34% de triples, no os puedo decir que sea un tirador y un especialista desde la larga distancia, pero sí explicaros el contexto que rodea a todo ese tipo de acciones. Como os digo, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que nos sigáis y os suscribáis al canal si no nos conocíais, porque aquí tratamos todo el baloncesto, Euroliga, ACB, NBA, BCL, Eurocup, baloncesto femenino, baloncesto de selecciones, todo lo que sea de importancia dentro del mundo de la canasta. Mi nombre es Sergio Rabinal, si no me conocíais, perdón, y esto es Gigantes del Básquet. Dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!